Adelante, Julia. Bien, bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida al noveno encuentro del ciclo de seminarios Ambiente, Salud y Políticas Públicas, organizado por la Academia Joven de Argentina, que en este caso estará a cargo del doctor Víctor Ramos y será moderado por el doctor Augusto Rapalini. Antes de comenzar, quisiera comentarles brevemente acerca de la misión de la Academia Joven de Argentina, que se propone servir de plataforma para la interacción entre los ámbitos públicos y científicos, el intercambio libre de ideas, la colaboración científica y tecnológica y la diseminación y difusión del conocimiento hacia el resto de la sociedad. La colaboración en el ámbito de la academia tiene ciertos principios que son la inclusión disciplinaria y geográfica, la independencia, el intercambio interdisciplinario, la calidad de las actividades que se realizan, ¿sí? Perseguimos la máxima calidad, construyendo capacidades para potenciar a las nuevas generaciones de científicos y procurando colaborar para aportar soluciones innovadoras y sustentables a los problemas actuales. Antes de comenzar, quisiera comentarles acerca de la modalidad de preguntas para el final de la charla. Aquellas personas que están desde Zoom pueden comentar sus preguntas en el chat para que el moderador las lea, ¿sí? Se las transmita al orador, o si quieren preguntar en vivo también lo pueden avisar en el chat y entonces se les concederá la palabra de acuerdo al orden de aparición. Aquellas personas que estén desde YouTube pueden dejar su pregunta en el chat que será transferida al moderador. Bien, ahora sí les cederé la palabra al doctor Augusto Rapalini, que es investigador principal de CONICET y profesor titular de la UBA. Muchas gracias, Augusto, por aceptar moderar esta charla y bueno, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, particularmente a la Academia Joven de Argentina, este emprendimiento nuevo, por invitarme a presentar esta charla del doctor Víctor Ramos. Y además augurarle a la Academia Joven de Argentina un futuro muy venturoso y muy exitoso. Un emprendimiento realmente que yo considero muy valioso. Bueno, en realidad, digamos, si uno estuviera seguro que acá somos todos geólogos o geocientistas o nos dedicamos a las ciencias de la Tierra, en realidad yo no tengo nada que hacer acá. Presentar a Víctor Ramos es un poco, digamos, redundante, es casi una perogrullada, digamos, ¿no? Pero bueno, como es abierto esto, vamos a hacerlo y vamos a hacer de cuenta que hay mucha gente que no lo conoce. Hoy, hace unas pocas horas, Víctor me manda un WhatsApp y me dice, me piden que te mande un CV abreviado. Me dice, mirá, vos ya me conocés mucho, pero cumplo con lo que me piden, y me mandó su CV abreviado. Y constaté la ley la ley de los currículums vitae. Cuanto más antecedentes tiene una persona, más abreviado es su CV. Entonces yo voy a leer, por respeto a Víctor, y porque me parece que es una manera en que él se presenta, voy a leer su CV abreviado. Es realmente muy breve. El doctor Víctor Ramos es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior emérito del CONICET. Durante los últimos 50 años ha trabajado en diversos sectores de la cordillera de los Andes y ha publicado libros sobre su evolución, junto a más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales. Ha sido distinguido por la Geological Society of America como miembro honorario y ha recibido numerosos premios, como el Premio México 2013 de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica, el Lenovo Science Prize 2017 de The World Academy of Science, entre otras distinciones. Es miembro de las Academias Nacionales de Ciencias de Argentina, Brasil y Chile, de la Academia de Ciencias de América Latina, de The World Academy of Science y de la United States of America National Academy of Science. Es actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Punto final. Obviamente todo esto es algo de lo que es Víctor, y yo me tomé el atrevimiento de escribir algo más, y que es lo siguiente. Aparte de todos estos antecedentes y muchos más que Víctor omite acá,
El doctor Ramos es una personalidad importantísima de las ciencias de la Tierra en la Argentina de las últimas décadas. Fue uno de los mayores propulsores de la aplicación de los conceptos de la tectónica de placas a entender la evolución geológica de nuestro territorio y América del Sur. Sus investigaciones y sus propuestas ayudaron en gran medida a un cambio de paradigma en las investigaciones geológicas de nuestro país. Y su influencia en su propia generación y en las generaciones más jóvenes ha sido y sigue siendo enorme. Víctor es también un incansable estudioso de la historia de la geología en nuestro país. Bueno, acá estamos para escuchar a Víctor, no para escucharme a mí, así que, repito, tengo el inmenso placer de presentar a quien fuera mi profesor y luego durante varias décadas, y aún lo sigue siendo, colega en el Departamento de Geología de la UBA, en su muy atractiva disertación, ya les adelanto, Las Islas Malvinas, Historia, Geopolítica, Ciencia y Petróleo. Víctor, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Academia Joven. Yo no le auguro futuro, va a tener un futuro muy bueno, porque está ocurriendo a nivel mundial. Finalmente, gran parte de las academias tomaron conciencia que es un antro de personas de bastante edad y que para rejuvenecerse encontraron que las academias jóvenes que la acompañan son el mejor motor para traer nuevas ideas y nuevas perspectivas a las academias. Esto está ocurriendo en todo el mundo y nosotros no vamos a ser una excepción. Agradezco a la Academia Joven que me hayan invitado y ahora, peleando con la tecnología, trataré de ver si puedo compartir la presentación de hoy. Bueno, antes de arrancar con las Islas Malvinas, hace pocos días atrás leí un trabajo escrito por el doctor Ricardo Alonso, que ocurrió en el año 1899-1900, relataba esos hechos, donde después de la guerra del Pacífico con Chile, después de la guerra del Salitre, digamos, nosotros no intervinimos en esa guerra, hubo un árbitro norteamericano, un tal Buchanan, que hizo el laudo arbitral entre Chile y Argentina. Y en ese momento había mucha discusión en Buenos Aires, para los porteños, diciendo, ¿por qué tanta discusión si realmente tener un conflicto con Chile por algo que no sirve para nada no tiene ningún sentido? Y finalmente el árbitro Buchanan dio su veredicto y a partir de ahí Argentina tuvo un territorio que se conoció con el nombre Territorio de los Andes, así nombrado como unidad autónoma por el presidente Roca. Y lo primero que hizo Roca fue mandar una expedición de geólogos, químicos, naturalistas a esa zona. Entre los que participaron estaban Oscar Doering, un químico de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, un naturalista de Buenos Aires como era el doctor Eduardo Alejandro Holmberg, no era el Holmberg conocido por todos, sino el hijo que era naturalista, y bueno, una gran cantidad de técnicos que, entre otras cosas, hicieron análisis químico de los salares y otros estudios de la fauna y de la flora. Impresionante que, continuando esos estudios de Doering, hubo otro químico, el doctor Catalano, que ellos dos fueron los primeros en detectar la presencia de litio. Lo que los porteños decían que eso no sirve para nada, están perdiendo el tiempo, que teníamos que concentrarnos en la pampa húmeda. 120 años después vemos que esa zona, compartida con Bolivia y con Chile, es uno de los recursos más importantes del mundo, el litio. Entonces, moraleja de esa anécdota es que hoy las Malvinas y su explotación económica nos parecen tremendamente lejos, pero espero transmitirle para que tomen conciencia que las Malvinas son argentinas y que a través de la historia, la jurisprudencia y un montón de evidencias que vamos a ver hoy, incluidas las geológicas, vamos a poder ver que tenemos serias razones y derechos como para considerarlas como tales. ¿Por qué estoy hablando de las Malvinas hoy? La culpa de esto la tiene esta figura que ustedes ven acá. Esa la bajé hace algunos años de la dependencia de la Falkland Island. Era el gran anuncio que tenían en la página web de la dependencia de las Malvinas, donde explicaban el origen de las Malvinas. Primero me sorprendió, porque aquí ustedes pueden ver que acá estarían las Malvinas ahora, aquí estarán patas para arriba cerca de África, y después de una serie de giros y contorsiones, llegaba hasta el límite rojo que ustedes ven acá, que dice límite asumido para el margen de América del Sur.
¿Qué querían indicar con esto? O sea, desde el punto de vista geopolítico, que las Islas Malvinas no tenían nada que ver con América del Sur, que se habían desprendido de África, habían terminado después de varias vueltas chocando contra este margen. Cuando vi eso, cualquier geólogo que analiza fríamente esa imagen puede decir, bueno, es poco probable que eso ocurra. ¿Dónde habrán sacado esos tipos estas ideas tan antojadizas? Pero el colmo de esto es que en el año 2016 apareció un trabajo de Phil Stone, el máximo conocedor de las Islas Malvinas, un geólogo que pasó como 30, 40 años trabajando en diferentes ambientes de las Islas Malvinas, y yo lo reconozco como el más conocedor de las Islas Malvinas. Sacó un trabajo de revisión donde dice, there are compelling evidence, y mostraba cómo se había producido el desprendimiento de África, de las Islas Malvinas de África, y cómo habían parado aquí en América del Sur. Y decían, bueno, hay decenas de autores que han mostrado de diferentes formas esto. Hoy día el único que sigue tiene una teoría fijista es Ramos, decía Ramos 2008, que sigue sosteniendo que las Islas Malvinas son parte del continente sudamericano. Pero hay compelling evidence que vinieron de África. Y me llamó la atención de dónde venían esas compelling evidence, y las compelling evidence vienen de una etapa de Nature. Como uno dice normalmente, si es etapa de Nature debe ser verdad. Pero me gustaría demostrarles que una vez más la geopolítica influye en la ciencia. El trabajo que apareció publicado en la revista Nature, si no hubiera sido de las Malvinas, si hubiera sido de la zona X, hubiera sido rechazado por falta de datos, por ser muy especulativo, pero no solamente no fue rechazado, sino que le hicieron tapa a la revista y fue, digamos, un punto destacado. Y a partir de esto fue en el año 86, hay numerosos trabajos que hablan sobre el origen y la formación de las Malvinas. Todo el mundo se ha olvidado que aquí en la tapa había un signo de interrogación. Y ese signo de interrogación lo puso el editor de ese número. Dice, bueno, la idea es muy interesante, muy apasionante, pero para llegar a demostrarla falta mucho trabajo, porque es muy difícil, el editor era un geólogo, es muy difícil hacer todas las contorsiones que tiene que dar la isla para terminar rotando y chocando contra América del Sur. Ahí estaban las cosas, hasta que tuve oportunidad de ir por primera vez a las Islas Malvinas y visitar el Museo de Porto Stanley. Hasta ese momento había estudiado mucho la geología de las Islas Malvinas, nunca había tenido oportunidad de trabajar en ellas. Y a partir de la visita al Museo de Porto Stanley, empecé a profundizar el conocimiento histórico. ¿Qué pasaba? Yo iba en un crucero del Scientific American, una asociación científica sin fines de lucro que edita la revista Scientific American, y había un montón de investigadores interesados en la ciencia, eran más de 1000 y pico de personas, había solo 2 argentinos en el barco, todo el mundo era sajón, digamos, en el sentido amplio, y yo iba como conferencista, tenía una serie de charlas. Y antes de llegar a las Malvinas, había contado la historia argentina de las Malvinas, tanto desde el punto de vista geológico como desde el punto de vista histórico. Mi sorpresa es encontrarme en el Museo Histórico de las Malvinas con estas cosas, digamos. Decía el descubrimiento en 1592, primer reclamo para la corona en 1594, primer asentamiento en las islas en 1766, posesión de las islas por España, casi una visita de 1770 a 1811, posesión por Argentina, otra visita de 1820 a 1833, y a partir de 1833 recuperamos nuestros derechos y es una colonia británica. Cuando uno ve eso y lo contrasta, digamos, con lo que sabemos realmente de la historia, y no porque lo digamos nosotros los argentinos, sino porque la comunidad geográfica internacional, la comunidad histórica internacional, está de acuerdo en muchas otras cosas que para nada tienen que ver con lo que dicen ellos. Por lo pronto, el descubrimiento, que ellos dicen que lo hizo un tal John Davis en 1592, no es para nada absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque el descubrimiento como mínimo se hizo en el año 1520. Y vamos a ver por qué decimos eso. El primer desembarco, que ellos dicen que se produjo en 1524, tampoco fue el primer desembarco. Primero porque no desembarcaron, y segundo porque ya en 1540 el obispo de Plasencia, un español, había mandado una expedición que estuvo 10 meses en las islas, recorriendo y viendo sus recursos. La posesión de las islas por España empieza en 1766 y en forma continua hasta, acá dice 1810, yo diría hasta 1811,
porque en 1811 pide a la escuadra que estaba en las Malvinas venir para el puerto de Montevideo, en el Río de la Plata. Y la posición argentina empieza en 1810, porque la primera junta de gobierno argentina, la famosa junta del 25 de mayo, tuvo que pagar al poco tiempo de asumir como primera junta los sueldos del gobernador de las Islas Malvinas, que vino, se iban turnando una vez por año, vino habiendo terminado su periodo y tuvimos que pagar el sueldo. Y bueno, la historia de 1833 para adelante, todo el mundo la conoce. Veamos este, que es el primer mapa de las Malvinas, hecho por Andrés de San Martín en 1520. Esto es muy interesante, porque es un mapa que había permanecido escondido pero a buen resguardo. ¿Por qué? Porque este mapa fue hecho por un cosmógrafo sevillano, discípulo directo de Américo Vespucio, quien participó en la expedición de Magallanes. En aquellos tiempos las expediciones, por lo menos aquellas llevaban 5 o 6 barcos y un montón de gente, siempre tenían al mejor cosmógrafo a bordo, porque realmente no tenían GPS, y el cosmógrafo era el único que le podía decir a qué latitud y qué longitud estaba. Este Andrés de San Martín era un excelente cosmógrafo, discípulo directo de Américo Vespucio, que fue el gran cosmógrafo del principio del siglo XVI, y estaba en la expedición de Magallanes. Y en esos 4 o 5 meses que pasaron en San Julián, en medio para pasar el invierno, hicieron una pequeña expedición porque Andrés de San Martín aparentemente sabía que Américo Vespucio hablaba de unas islas y quiso hacer un vistazo de cómo eran. Se pasaron un mes en las islas y el 28 de julio de 1520 la descubren, y como era el día de Sansón, del San Sansón, le pusieron las islas de Sansón. Y así fue bautizada, digamos, por la parte española. Lo que es interesante, cuando uno mira los derechos que clama el Reino Unido según ellos, el descubrimiento se produjo en 1592 por John Davis. Hemos visto que no, ya hubo otra gente antes. Volví a contar algo muy importante. Este mapa estuvo en los archivos reales de Francia y había sido hecho por un francés, André Tevet, que había hecho una especie de atlas de las grandes islas conocidas en el mundo. Ese atlas fue hecho en 1586 y fue guardado en los archivos de Francia. Fue descubierto recién en 1982 por un geógrafo e historiador uruguayo. Interesante, se han hecho visitas a ese archivo, se ha podido constatar la originalidad de esto, y se dice de que fue Álvaro da Mesquita, un portugués que venía con Magallanes, el que le pasó el mapa que había confeccionado Andrés de San Martín a Andrés Tevet. Le pasó ese mapa, ¿por qué? Porque San Martín se murió en 1521 durante la expedición de Magallanes, y el que heredó el mapa fue el piloto Andrés Tevet, que lo guardó consigo y después se lo pasó a Andrés Tevet. Bueno, hemos visto que el descubrimiento no es tal. El primer reclamo por la corona merece un párrafo aparte que enseguida les voy a contar. El primer asentamiento no fue en 1766 por los ingleses, sino fue en 1764 por los franceses. Eso está absolutamente constatado. Es más, cuando un año después, en el año 67, después de 3 años de estar los franceses, vino uno de los ingleses, un comandante inglés, a decir a los franceses que estaban en tierras de su majestad británica, y dijeron, no, ustedes están locos, esto lo hemos, hace 3 años que vivimos acá, con el beneplácito del rey de Francia, esto es tierra francesa, mejor se van a que yo lo vamos a sacar a la fuerza. Mutis por el foro y tuvieron que irse. En aquellos tiempos era importante, primero, quién la descubría, quién hacía el primer reclamo para el país que la descubría, y el primer asentamiento. Y asentamiento era llegar y establecerse y estar durante años en ese lugar. El primer reclamo para la corona lo hizo Richard Hawkins. Y miren lo que dice Richard Hawkins. Esto está sacado de un informe de Roger Lawton, que es un gran historiador británico, y que habla de cómo descubrió y reclamó las islas para Gran Bretaña Hawkins. Dice, la Tierra es un país muy bueno y está habitado, and people. Dice, nosotros vimos numerosos fuegos en la ribera, pero no pudimos ir a hablar con la gente. Tiene grandes ríos de agua fresca, es más o menos montañoso, algo muy parecido en su clima y sus montañas en Inglaterra.
Lo interesante es que ellos dicen, primer reclamo para la corona, primero no bajaron a tierra para, como se acostumbraba, a poner la pica y decir esto es parte del Reino Unido, pasaron y como era muy difícil desembarcar, siguieron de largo, ni siquiera bajaron. Y después lo que vieron, hay una gran discusión por los mismos ingleses, dicen, vieron muchos fuegos en la costa, en la ribera, estaba habitada. Bueno, las Islas Malvinas en esos años no estaba habitada, no había ningún pueblo originario en las Islas Malvinas, y hay una discusión si lo que vieron fue parte de la isla de Tierra del Fuego, donde sí era común ver esos fuegos en las riberas, o parte del norte de la Patagonia, y todavía no se pusieron de acuerdo. Pero lo que sí hay consenso de que Richard Hawkins jamás vio las Malvinas, porque no tiene las características que él describe. Después la posesión de las islas pasó a España, porque el rey de Francia, previo pago de la compensación por las cosas que habían construidas, se las devolvió a España y reconoció el derecho que tenía España por las islas. Como decía anteriormente, después las islas pasaron a posesión de Argentina y siguió así hasta el año 1833, donde nos echaron por la fuerza. Que las islas se conocían antes de 1592 es de perogrullo. Aquí tienen un acta del mapa mundi de Diego de Rivero, que está guardado en la National Library de Australia, donde ustedes pueden ver aquí las islas de Sansón, estas islas que describía Álvaro da Mesquita, enfrente a la Patagonia. No es el único atlas, hay otro atlas de Diego de Rivero, que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y que en la versión de Pigafetta fue uno de los que participó, digamos, con Magallanes en ese viaje alrededor del mundo con Elcano, también ubica las islas acá. O sea que ya en 1529 era vox populi que existían las islas y sabía más o menos las dimensiones que tenían. Pero lo interesante en los últimos años que había numerosos mapas anteriores que a partir de 1501 mencionaban las islas o ubicaban las islas. Hay 3 o 4 mapas portugueses, un portuario de Cusma basado en los mapas portugueses, el mapa de Mayolo de 1504, el mapa de Nicolás de Cabello de 1505, numerosos mapas. Quizá el mejor de ellos, antes del 1520, el mapa de Piri Reis. ¿Y por qué es famoso el mapa de Piri Reis? Porque fue un comandante turco que fue un gran cosmógrafo que había hecho un mapa con proyección esférica, uno de los primeros mapas con proyección esférica, donde ubicaba las Islas Malvinas. Si vemos aquí América del Sur, el mapa de Piri Reis, aquí están las islas nuestras y aquí están las islas ubicadas en el mapa de Piri Reis, 1513. Y en el año 2004 hubo un simposio internacional de geografía en Estambul para ver la veracidad y la historia de ese mapa, cómo ha ido a parar a Estambul el mapa de Piri Reis. Hubo consenso de los especialistas y geógrafos o científicos que participaron en ello para decir que ese mapa había sido compilado a partir del mapa dibujado por Colón, mapa que se ha perdido, no existe, pero que los portugueses tenían varias copias de ellos, y a partir de esos mapas portugueses, más el mapa mundi de Ptolomeo, Piri Reis hizo un mapa que está certificado que es de 1513 y que realmente está demostrando que los portugueses y los españoles sabían de la existencia de esas islas. ¿Y cómo sabían? Básicamente porque aparece el planiferio de Cabello de 1504, aparece el portuario de Cusman de 1502, aparece el mapa de Pedro Reynel de 1522, o sea, aparece por todos lados. Los portugueses y los españoles sabían perfectamente que ese mapa estaba. ¿Y cómo es que apareció ese mapa en todos esos portuarios y mapas mundi que aparecían de la época? Gracias a Américo Vespucio. Y esta es una historia muy interesante porque había una expedición portuguesa que se hacía hacia las Américas para establecer hasta dónde llegaba el Tratado de Tordesillas, o sea, a partir de qué longitud era de Portugal y a qué longitud era de España. La expedición era portuguesa y para tener certeza pidieron al rey de España si le cedía al cosmógrafo Américo Vespucio, porque en ese momento era el gran experto en determinaciones de longitud y latitud con un nuevo método a través de la declinación lunar que había encontrado él. Entonces Vespucio participa en esa excursión y él relata en una de sus cartas que han encontrado unas islas, esas islas están a cerca de 20 leguas de la costa de la Patagonia, que no pudieron desembarcar, que había muy mal tiempo, que no estaba habitada, no tenía habitantes, no encontraron puertos buenos para navegar, para entrar, así que reconoce que vieron las islas, las ubica aproximadamente porque no pudo medir exactamente su posición, y a partir de ahí figura en todos los mapas portugueses y españoles de la época.
Aquí le crea un pequeño homenaje a Américo Vespucio, que fue el primer cosmógrafo que marcó, digamos, a América del Sur en forma independiente a las islas que aparecen más atrás en el Pacífico. Y ustedes pueden ver aquí por primera vez cómo Américo Vespucio vio que podía ser América, y a partir de ahí todo el mundo ya reconoció que América era un continente independiente. Para que no quede ninguna duda, en 1562, Diego de Gutiérrez en su mapa mundi ponía América del Sur, y este mapa, el original, está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y si miramos en detalle el mapa de Gutiérrez, en 1562 ya ubicaba perfectamente las islas frente a Puerto de San Julián, y las llamaba las Ínsulas de Sansón, nombre que había sido dado por los españoles. Bueno, yo diría que no hay ninguna duda, no quiero insistir en esto, no la descubrieron, no hicieron el primer asentamiento, no tomaron posesión por el rey de Gran Bretaña. O sea, por todos lados que lo miremos, no hay cómo, digamos, justificar eso. Y los ingleses lo saben muy bien, porque en el año 63 estaban en negociaciones para ceder la soberanía, habían ofrecido hacer una corte internacional de La Haya que intervenga y que dictamine, pero cuando ellos se enteraron las cosas que tenía Argentina para presentar, desistieron rápidamente de presentarse al Tribunal Nacional de La Haya y estuvieron dilatando la entrega de las islas. Hay dos libros que yo les recomiendo a aquellos que quieran, hay muchísimos libros de las Malvinas, historia de las Malvinas, pero hay dos libros que yo creo que son fundamentales. Uno es The Struggle of Falkland Islands, o sea, el conflicto de las Islas Malvinas, escrito por Julius Goebel. Este era un profesor de historia de la Universidad de Yale y lo escribió en 1927. ¿Cuál es lo interesante de este libro? Que Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, quería saber cuántos derechos tenía Argentina o tenía Gran Bretaña para dar su posición con respecto a las islas. Entonces le contrató el asesoramiento a Julius Goebel, un libro de 200, 300 páginas, muy completo de la historia de las Malvinas, pero digo, vaya directamente, si quieren, a la última párrafo del libro, que dice, una vez más, dice, once more, la fuerza estuvo en contra del derecho, porque realmente sobran evidencias de que Argentina, como heredero de España, tenía todos los derechos de descubrimiento, de posesión, de toma de las islas y todo lo que acompañaba en aquellos tiempos a reconocer que un país era legítima dueño de su tierra. Y si no les alcanza esto, este es el otro libro, es un libro de Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez, un libro excelente, porque está tremendamente documentado, cada cosa lo dice con el archivo correspondiente, está la recopilación original. Uno es un especialista en jurisprudencia internacional y el otro es un historiador. Una combinación que es mortal para los derechos británicos en las islas. He leído trabajos como los de Lorton y otros más que tratan de criticarlo, pero no le hacen mella al sano criterio que tiene establecido las Islas Malvinas. Es más, hay una presentación del libro que está en la web, hecha por Marcelo Cohen y Facundo Rodríguez, que si la googlean la van a encontrar. Es muy interesante porque dicen por qué hicieron el libro. Y dice que el libro no es solamente otro libro más de historia, sino que quieren dar las bases para sentarse a discutir los derechos de soberanía sobre las islas. Con esto pongo puntos sobre la historia y entremos en el otro problema, lo que los gringos llaman the Falkland issue, o sea, la controversia que tenemos con Malvinas. Sé que algunos de ustedes no son geólogos, así que trataré de ser lo más light posible, puntualizaré solamente algunos conceptos muy básicos para que me puedan seguir. Pero hay numerosas evidencias geológicas que nos permiten tener una opinión muy clara, muy objetiva y muy concreta de cuáles son los derechos geológicos. Si estamos hablando de la historia, no hace falta discutir más. Los geológicos vamos a discutirlos. Primero tienen que saber que hubo tres grandes alternativas con respecto a las hipótesis de dónde estaban las islas. El primero que hizo una hipótesis fue Dutoit. Dutoit era un geólogo sudafricano que conocía muy bien la parte de Sudáfrica y había leído mucho de los trabajos de Keider. Keider era un profesor de Buenos Aires y de La Plata, un geólogo, profesor ya en la década del 20 y antes, que estuvo en la Argentina, y que en varias publicaciones había sustentado que las cosas que aparecían en la Sierra de la Ventana eran muy parecidas a las que aparecían en el sistema del Cabo. Fueron tan fuertes las descripciones de Keider que Wegener, el padre de la teoría de la deriva continental, utiliza como primer razón geológica
para sustentar su teoría las ideas de Kayder. O sea que lo que decía era muy fuerte, muy objetivo. Vino Dutoit acá, comprobó perfectamente en Sierra La Ventana, en la provincia de Buenos Aires, que lo que decía Kayder era exactamente lo que él estaba viendo en Cape Town, y llegó a la conclusión de que sí, que ambos eran parte de un solo cinturón orogénico. Y como en aquel tiempo había visto que en la Sierra de la Ventana había rocas, depósitos glaciarios, y que esos depósitos glaciarios tenían la misma edad que los que aparecían en Sudáfrica, y que eran recientemente descubiertos y descritos en las Islas Malvinas, dijo, bueno, sería muy simpático, muy lógico tener que las glaciaciones llegaron del norte del sur hasta el sistema del Cabo, hasta la Sierra de la Ventana, y si ponemos las Islas Malvinas acá en el medio, básicamente comparten no solamente la litología, sino también los depósitos glaciarios en forma común. Eso fue una hipótesis, estamos hablando de 1927, ni soñar con la tectónica de placas, recién estábamos peleando por la deriva continental, y en aquel tiempo podía poner las islas donde quisieran porque total habían derivado y nadie conocía los procesos que se necesitan para derivar un bloque de continental o un bloque como estas islas. ¿Qué pasó? Muchos años, 30 años después, vino otro sudafricano que se llama Eddy, un geólogo sudafricano que trabajó varios años en las Islas Malvinas. Y lo que se dio cuenta que era muy parecido al sistema del Cabo, era muy parecido al sistema de la Ventana, pero había un problema y que era la emergencia de la deformación. Y en pocos segundos ustedes van a ser expertos en la emergencia de la deformación. Aquí tenemos una foto de la Sierra de la Ventana, esto es el sur y esto es el norte, y si ustedes miran esto, aparece todo volcado hacia el norte. ¿Qué significa? Como si alguien desde el sur hubiera empujado toda la sierra hacia el norte, entonces todos los grandes anticlinales, los pliegues, aparecen volcados hacia el norte por ese empuje que viene del sur. Esto se llama, en geología, la vergencia de la deformación, es del sur hacia el norte. Todos los sistemas orogénicos tienen vergencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Eddy dijo, si la vergencia en la Sierra de la Ventana es hacia el norte, en las Islas Malvinas es hacia el sur, eso lo descubrió Eddy, y en el sistema del Cabo nuevamente hacia el norte, la única forma de poner las Islas Malvinas en una posición correcta sería girarlas 180 grados y ponerlas acá, frente a Natal, donde entonces todo tendría una vergencia hacia el norte. Él prefería, para él le hubiera dado lo mismo ponerla aquí que acá, pero lo puso acá frente a Natal porque aquí, de acuerdo al mapa geológico, faltaba un pedazo del cinturón orogénico y si ponía las Islas Malvinas, aparentemente cubría una especie de rompecabezas al poner las islas de este lado. Piense que esto se produjo en 1952. Nadie sabía entonces cómo se movían los continentes. Por otro lado, el doctor Suero, que trabajó en la Patagonia muchos años en YPF, venía estudiando las rocas del Paleozoico superior y comparó las rocas del Paleozoico superior con las rocas del Paleozoico superior de las Islas Malvinas. Dijo, no, es parte de la misma unidad, es parte del continente y es parte de la misma cuenca que continuaban las Malvinas. Criterio similar siguió Borrello en el primer libro hecho por un argentino sobre la geología de las Islas Malvinas, donde, apoyándose en las ideas de Suero y de otros más, llega a la conclusión de que tanto las Islas Malvinas como el continente sudamericano habían permanecido unidos a través del tiempo y que dejan de lado las hipótesis de Dutoit y especialmente la de Eddy. Así las cosas, no había pasado gran cosa, y para entender lo que proponen realmente los ingleses, en 30 segundos les voy a tratar de explicar cómo es la geología de las Malvinas. Hemos visto que la vergencia es del norte hacia el sur, o sea, la dirección en la cual se produjeron los pliegues. También, digamos, podemos ver que los estudios geológicos pueden determinar cómo es la proveniencia, la procedencia de los sedimentos. Los estudios hechos por los ingleses demostraban que la procedencia era desde el oeste hacia el este, y a su vez, la dirección de flujo de los glaciares era del oeste hacia el este, como está indicado en estas flechas azules. Por último, todo el mundo menciona que tiene una fauna de malvinocáfica, después vamos a ver qué significa eso. Y después que todos, el sistema del Cabo, la Sierra de la Ventana y la Patagonia, cosa que no saben los ingleses, tienen tilitas de edad pérmica, igual que las tilitas de la foña que aparecen en las Islas Malvinas. Si la ponemos patas para arriba, ¿qué es lo que ganamos? Bueno, en primer lugar, la cosa más importante es que la deformación, la vergencia, es hacia el norte como el sistema del Cabo. Quizá eso es lo fundamental. Porque después dicen, bueno, la procedencia viene de África hacia
hacia las islas, no hay problema con eso, salvo que cuando veamos la edad de la procedencia vamos a estar equivocados, y que vengan del oeste tampoco hay problema, que vengan del este o del oeste, porque había glaciaciones, un casquete glaciar, tanto en el macizo del Deseado como en la región aledaña antártica. Entonces, básicamente lo que hacía más peso ahí era la divergencia de la deformación. Aquí ven, para quienes no están familiarizados, cómo es un depósito glaciario. Este es de las Malvinas, este es un bloque de granito. Ese bloque de granito puede tener grandes dimensiones, hasta dimensiones parecidas de 15-20 centímetros. Está una matriz fangosa. Esto es la típica característica de una tidita. Pero en el año 2011 ocurrió otra cosa muy interesante, y es mérito de Pablo González, un profesor que actualmente está en la Universidad de General Roca, que encontró la presencia de arqueociátidos. No importa el nombre, encontró unos fósiles típicos del Cámbrico inferior, que son muy comunes, muy comunes en la Antártida, son muy comunes en Nueva Zelanda, en los territorios australes, y que ahora son comunes, o se han encontrado excelentes ejemplares, como pueden ver aquí ustedes en la foto, en la zona norte de la Patagonia. En las Islas Malvinas sabían que existían arqueociátidos, pero ahora también sabemos que existen en la Patagonia. Mi gran amigo, el señor Laza, un gran paleontólogo argentino, pasó como 30 años buscando arqueociátidos en la precordillera de San Juan sin encontrar ninguno. Ahora sabemos que estos arqueociátidos vienen de la Antártida, han llegado a la Patagonia, cuando la Patagonia estaba anexada a la Antártida, y que actualmente se lo encuentra también en las tilitas de Sauce Grande, en la Sierra de la Ventana. O sea que es un carácter más de correlación que tenemos. Entonces, si ponemos las cosas como están actualmente, sin girar a 180 grados, me gustaría explicar un poquito cómo es el asunto de la procedencia. Ellos dicen, si están ubicadas acá, la procedencia viene del sudoeste. Fíjense que las islas están acá, vendrían básicamente del sur de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. ¿Es una cosa insólita que haya rocas devónicas que tengan esta procedencia? Bueno, ninguno de los ingleses toma en serio, hablan y mencionan que Darwin fue el primer tipo que dijo que en Cabo Blanco, esta es una hermosa foto del Cabo, acá está Cabo Blanco en el norte de Santa Cruz, acá está Puerto Deseado, está justo al norte de Puerto Deseado. Darwin ya en 1833 sostenía que las rocas devónicas que aparecían en el sistema de Cabo Blanco eran similares, él fue el primero en correlacionarlo con las Islas Malvinas. De esto, todos los grandes expertos de las Malvinas se han olvidado, muy pocos mencionan que Darwin fue el primero que hizo esa correlación. No solamente es esa correlación. Acá tenemos las Islas Malvinas, acá está Cabo Blanco. Si vamos a la cuenca del Golfo de Rawson, la cuenca de Rawson tiene como 300, 400 metros de depósitos devónicos, sedimentos devónicos, atravesados por las perforaciones que constatan que estas rocas devónicas continúan hacia el norte. Y es más, y me alegra que esté aquí presente en la charla Luis Spalletti, que fue el primero que habló de la procedencia de los sedimentos devónicos de las Islas Malvinas y dijo que había una procedencia hacia el este, del oeste hacia el este, en forma similar a lo que se ve en las Malvinas, y creemos que el hecho de que las Malvinas estén acá y tengan rocas devónicas no produce ningún tipo de inconveniente, porque tenemos una orla de evidencias a lo largo de la Patagonia de que las islas tienen características similares a lo que aparecen en la Patagonia. Y aquí un párrafo aparte con respecto a la fauna malvino-cáfrica. Esta fauna fue definida por Orville Derby, un paleontólogo de la Universidad de Cornell, en el año 1877. Quienes visiten la Universidad de Cornell pueden ver ahí en la exposición unas hermosas evidencias de la fauna malvino-cáfrica, que básicamente viene de Brasil. Derby fue uno de los pioneros de la geología de Brasil, y al estudiar la cuenca de Paraná, los depósitos devónicos, vio que esos depósitos devónicos tenían características completamente diferentes a los depósitos del hemisferio norte. ¿Y por qué eran tan diferentes? Porque en el hemisferio norte los depósitos devónicos estaban inmersos en rocas carbonáticas, en rocas de un ambiente más cálido, y aquí estaban rocas, una fauna completamente de características frías, que estaban en regiones subpolares, aledañas a lo que puede ser el Polo Sur. Y eso le sirvió de base a Derby para definir todo un conjunto de características que tenían estos braquiópodos, que eran muy diferentes a los del hemisferio norte. Estos braquiópodos fueron después reconocidos por toda Bolivia, por toda la precordillera argentina, por el norte de Argentina, hasta en las pizarras de Buil en Chile tiene esta fauna llamada por Clark malvino-cáfrica.
también aparece en la región devónica de Sierra Grande. Ese era el único problema que tuvo esa fauna, que Clark cuando la definió dijo que es una fauna malvinocáfica. ¿Por qué? Porque él la conocía en las Malvinas, la conocía en África, y no tenía estudios hechos locales en la zona de Bolivia, Brasil, Argentina y Chile. Si no, tendría que haber buscado un nombre más específico para eso, porque los ingleses toman solamente el nombre, dicen, ven, hasta la fauna es exclusiva de las Malvinas y de África, cosa que es absolutamente errónea, y cualquier paleontólogo, incipiente paleontólogo, le puede decir que es un problema semántico, no es un problema de forma. Y a mí lo que más, a veces bronca me da, o más me llama la atención, es cómo, para justificar que las islas estaban en esta posición frente a Natal en Sudáfrica, hachan y cortan la Patagonia como les gusta. O sea, ustedes ven que aquí han desplazado 500 kilómetros la Patagonia, y aparte de forma muy precisa, entre los 188 y 170 millones de años, que implica un desplazamiento de 42 milímetros por año para ponerla de vuelta en su lugar. Estos desplazamientos, aún en términos geológicos, son muy, muy rápidos, muy, muy fuertes. Nueva Zelanda tiene una cordillera que la separa, los Southern Alps de Nueva Zelanda, que están básicamente formados por un desplazamiento de 500 kilómetros. Tiene una cordillera enorme en esto. Estos cortan toda la Patagonia en el Jurásico, desconociendo lo que los argentinos conocemos de la geología jurásica de la Patagonia, donde si hubiera un rasgo de este tipo, saltarían un montón de evidencias que absolutamente no están. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren mover la Patagonia? Es importante que se entienda. Fíjense ustedes que ellos piensan que las Islas Malvinas estaban ubicadas acá en vez de en esta posición. Entonces, de alguna forma, tienen que traerla de esta posición a la posición actual acá. Hay dos alternativas. La mueven y la desplazan hasta este sector de acá y terminan chocando, como decía esa figura con que empecé la charla, generando una sutura, el límite de América del Sur con respecto a los territorios llegados de África. Pero, primero, no hay ninguna evidencia, pero ahora sabemos que para desplazar de acá para acá tenemos que tener una zona de subducción, y una zona de subducción produce magmatismo. No hay rocas magmáticas paleozoicas, ni triásicas, ni jurásicas asociadas a una subducción en las Islas Malvinas. Y es peor, hay un tal Richards que cuando hablaban de una sutura en esta posición se tomó el trabajo de analizar las líneas sísmicas que atravesaban la plataforma de las Malvinas, y termina su trabajo diciendo no hay ninguna evidencia de sutura. Entonces, no tenemos evidencia de rocas volcánicas de esa edad, no tenemos evidencias de deformación asociada a la colisión, y no tenemos evidencia de una sutura. Es absolutamente improbable que se pueda mover un bloque como de las Islas Malvinas de aquí hasta acá, y que sea en forma independiente, como dicen algunos, la Lafonia Microplate que se haya desplazado. ¿Qué les queda si no pueden cumplir con eso? Y la otra alternativa, si la montaña no viene hacia Mahoma, Mahoma va hacia la montaña. Entonces cortaron la Patagonia y la desplazan toda la Patagonia para que esté en contacto con la Malvinas y después traerá a los dos juntos. Esto no tiene absolutamente ningún sentido lógico. Analizando desde el punto de vista lógico nada más, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque tiene que fallar toda la Patagonia, donde no hay evidencia de fallamiento jurásico en la Patagonia, desplazar la Patagonia para que tome contacto con esto, y después traerla a su posición actual. No hay ninguna evidencia seria que permita decir que la Patagonia la cortaron como está cortada aquí, para poder explicar el origen simultáneo de las Islas Malvinas junto a la Patagonia sin haber una sutura entre las dos. Entonces, es imposible mover 500 kilómetros en tiempos jurásicos, no hay evidencia de ningún tipo de desplazamiento en la Patagonia en esa época, y todas las hipótesis que ubican a las islas al este de África no pueden explicar por qué la Patagonia no ha llegado, no puede estar en esa posición. Desde el punto de vista argentino ha sido muy bien estudiado, hay estudios geofísicos, hay estudios estructurales, hay estudios de todo tipo que demuestran que la famosa falla de Gastre, yo fui uno de los que le puse ese nombre y uno de los primeros en estudiarla, es una falla paleozoica que tiene deformación dúctil, que no tiene nada que ver con una falla jurásica. O sea, las fallas jurásicas que se ejercen sobre la superficie tendrían que quebrar en forma frágil toda la superficie, y no hay ninguna evidencia absolutamente de ello. Es más, cruza gran parte la cuenca del Golfo de San Jorge. La cuenca de San Jorge está conocida por numerosos estudios geofísicos, sabemos cómo era su basamento, conocemos cómo es el basamento jurásico al norte de la cuenca del Golfo de San Jorge, y esto, una vez más,
los que proponen esta teoría de mover la Patagonia, mover las Islas Malvinas, no conocen o no se preocupan por conocer la geología de la Patagonia. Aquí tienen varias alternativas. Esta es realmente Martín, un gran geólogo sudafricano, que corta la Patagonia con una soltura impresionante. Esto es absolutamente imposible. Aún las cosas más elaboradas que podamos tener, en vez de una, poner 2 o 3 fallas, no hay evidencia de transcurrencia con 500 kilómetros de desplazamiento en la Patagonia. Y esto es reiterado a través de los años. De 1986, 87, 80, hay como 20 trabajos que siguen sosteniendo esto. Es más, hay un trabajo del año 2019 que sigue insistiendo con eso. No hay evidencias de corrimiento de agua. Yo diría que no hay, como dicen los gringos, un Falkland issue. O sea, esto yo lo he presentado en Sudáfrica, lo hemos discutido en un congreso internacional, logré el apoyo de toda la comunidad sudafricana, logré el apoyo de Ian Diel, que era uno de los que mostraba aquí, este mapa que hice en 2013. Es Ian Diel que me dijo, Víctor, me convenciste, no existe la falla de Gastre, buscaremos otra forma de explicarlo. Y aquí hay un hecho fortuito que realmente fue muy interesante. Yo le contaba de que venía dando charlas en ese crucero, y cuando llegamos a las Malvinas tomamos una excursión. En esa excursión desembarcamos en Port Stanley, visitamos el museo, pero después fuimos con una lancha a la parte norte de la isla Soledad. Y hay unos paisajes realmente hermosos, entre medio de los pingüinos había unas rocas muy deformadas, había 25 o 30 personas en esa excursión, y todos me preguntaban, doctor, ¿y cómo es esto? Yo les explicaba, son rocas paleozoicas, están plegadas, son cuarcitas, qué interesante, me imagino que llevará muestras, me decían. Eso me lo dijo un canadiense, imagino que llevará muestras. Digo, no, miren, yo cuando bajábamos del barco decía, prohibido tomar muestras, prohibido cortar vegetales, prohibido cortar flores, está todo prohibido acá. Si un argentino corta una flor o saca una muestra, paso mis días preso aquí en las Islas Malvinas, no tengo ningún interés. Saquen todas las fotos que quieran, les expliqué la geología y todo el mundo chocho. Esto que ven acá es un estudio isotópico realizado a partir, bueno, quizá tengo que terminar la historia para contar qué es esto. ¿Qué pasó? El otro día, cuando ya en el barco iba a dar la charla siguiente a la mañana, me encuentro arriba del pupitre de la sala de conferencias, una montaña de piedras, con 20, 30 kilos de piedras. Cada uno de los que había participado en la excursión se metió una piedra en el bolsillo. El canadiense estuvo muy brillante, yo no me había enterado. En forma silenciosa cada uno se metió una piedra y el otro día la pusieron tempranito arriba del pupitre. Me hicieron emocionar cuando vi esa cantidad de muestras. Y lo más importante, que ahí en el barco mismo pude hacer una serie de pesquisas en internet, no había ningún estudio isotópico realizado sobre la cubierta sedimentaria de las Islas Malvinas, para saber a través de los circones la edad que tenían esas rocas. Así que aquí las muestras que les estoy mostrando es la muestra de otro que está acá presente en la charla, que es Carlos Sigolani, que cuando se enteró que yo estaba queriendo analizar unas muestras de las Islas Malvinas, dijo, mira, yo tengo ahí en mi armario un montón de muestras de las Islas Malvinas, de la Gran Malvina, que Carlos hizo un interesante estudio geocronológico del basamento en la zona de la isla Gran Malvina, y me facilitó un montón de muestras que son el resultado de esas muestras. No voy a entrar en todos los detalles isotópicos de esto, lo que quiero decir es que la isla Gran Malvina, una de las características muy únicas que tenía, es que los circones más jóvenes variaban entre 486 y 492 millones de años. Lo demás es común en muchos lados. Esto es ordovícico. Cuando miramos las rocas de la isla Soledad, nuevamente tenemos esos mismos circones de 486 a 492. Cuando vamos a la zona de Natal y miramos la distribución de los circones, levanto esto un poquito para que podamos ver, los circones que hay ahí son enteramente diferentes, hay una gran abundancia de rocas antiguas, arqueanas, de circones de esas rocas, que no aparecen acá. Y acá no aparece ningún circón ordovícico. Entonces, ya se está marcando que no hay una gran similitud entre lo que aparece en las Islas Malvinas con lo que aparece en Natal. La isla Soledad es igualita a la Gran Malvina, pero Natal es enteramente diferente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ponemos las islas acá, donde quieren los ingleses, frente a Natal, y miramos en detalle su geología frente a Natal, todas las rocas que rodean estas son cinturones muy antiguos que van del Arqueano hasta el Proterozoico, todos precámbricos, y no había forma de poner rocas ordovícicas como suministro de las rocas acá de las Malvinas, para suministrar esos circones. Es más, los estudios que se han realizado aquí en el Cape Town, cada vez que encuentran un circón ordovícico le ponen una gran flecha diciendo vienen de las sierras pampeanas de Argentina, porque acá en Sudáfrica no tienen rocas ordovícicas. O sea, aún en zonas del otro lado de Natal,
se les hace difícil explicar y la única forma que tienen es decir que vienen de la Argentina a través de las sierras pampeanas cuando ambos continentes estaban juntos. Entonces, uno diría, bueno, no rotar, no existe la falla de Gastre, la procedencia es perfectamente explicable, no da para explicar si la ponemos frente a Natal, pero siguen insistiendo, porque después del trabajo nuestro del año 2016 apareció este trabajo de Stanca del año 2019, donde nuevamente insiste, a través de unas zonas de transcurrencia, que las islas es posible a través de varias transcurrencias hacerlas rotar. ¿En qué se basa? Básicamente en el estudio de la cuenca de Autenica. Esta cuenca la menciono especialmente porque ahora un par de años atrás hubo un gran descubrimiento hecho por la Total de un gran gigante depósito de gas en el extremo más occidental de la bahía de la cuenca de Autenica. Es tan importante el descubrimiento de gas que cambia el potencial energético de Sudáfrica. Desde el punto de vista energético, Sudáfrica, antes de este descubrimiento, no tenía recursos energéticos. A partir de esto, este yacimiento gigante abre las posibilidades de autoabastecerse, de exportar, de ser un gran productor de gas y quizá también petróleo. ¿Qué hacen los sudafricanos de este trabajo? Me olvidé decir que Stanca y estos son unos geólogos sudafricanos aliados con la gente del British Geological Survey. Comparan ambas cuencas y llegan a esta conclusión. Hacer esa comparación con la cuenca auténica, dice que ahí está formado por semigrábenes invertidos. Esos semigrábenes invertidos que aparecen acá son correlacionados con la inversión y deformación que tienen en el sistema del Cabo. Y dicen, bueno, esto, si ponemos las Islas Malvinas en esta posición, están perfectamente en continuidad unos con las otras. Estos señores, como siempre, no piensan en la Patagonia. Si pensaran en la Patagonia, verían que lo que ven aquí, en Sudáfrica, grábenes invertidos, toda la dorsal de Winkle, a través de una generación de geólogos petroleros, se mostraron que son grábenes invertidos, convergencia del norte hacia el sur. Hay un excelente trabajo de Mosquera del Congreso Geológico de 2011, y a su vez, desde la época de las primeras perforaciones hechas por los alemanes para explotar Sierra Grande, se sabe que la divergencia de Sierra Grande es del norte hacia el sur. Entonces, básicamente, ¿qué quiero indicar con esto? Que si hubiera un poco de esfuerzo para tratar de entender la geología de Patagonia, no seguirían insistiendo en el año 2019 de que las Falkland estaban patas para arriba en esta posición. Ellos analizan toda esa serie de correlaciones, pero no tocan el problema principal, que necesitan, y ellos mismos lo indican, 500 kilómetros de desplazamiento de la Falkland. Y es más, con las edades que tienen ahora, en vez de tener 42 milímetros por año, necesitan 50 milímetros por año. Absolutamente imposible. No hay evidencia ni posibilidad de moverla en el Jurásico a esas velocidades. Entonces, ellos mismos dicen, en ese trabajo del año 2019, están las viejas alternativas del modelo rígido. Rígido siempre suena con antiguo, arcaico, fuera de moda, y me ponen a Suero y Borrello, a Richards y a mí dentro de los rígidos que no queremos mover en las Islas Malvinas, y tratan de moverlas y tratan de rotarlas. Y como dicen los vendedores ambulantes, como si esto fuera poco, miremos un poquito qué pasa con las Islas Malvinas y las cuencas aledañas. La cuenca de Malvinas Norte se hizo importante porque aquí encontraron petróleo, aparentemente potencialmente económicamente explotable. Tiene dos sistemas de rift, dos sistemas de ruptura. Uno casi este-oeste, que es más antiguo, Jurásico inferior, y otro mucho más joven, este tiene 188 millones de años y este tiene 135 millones de años, en norte-sur. Los argentinos siempre decimos que este sistema se produjo al abrir el mar de Weddell y este se produjo al abrir esa extensión, al abrir el Océano Atlántico Sur. No voy a entrar en los detalles de cómo podemos llegar a esas afirmaciones, pero los geólogos la pueden saber muy rápidamente. En las Islas Malvinas se ve lo mismo. Hay diques que están atravesando las islas en sentido este-oeste, los más antiguos de 188 millones de años, y otros norte-sur que tienen 133, 134, 136 millones de años. Exactamente lo que se ve en la cuenca, se ve en las Islas Malvinas. Estos diques básicos, y para aquellos que no conozcan un dique básico, puse un ejemplo. Aquí está mi gran amigo Phil Stone, enemigo geológico por gran y cordial amigo, que nos muestra cómo es un dique. Todas las Islas Malvinas están atravesadas por estos diques básicos. Y estos diques básicos que vemos acá se forman por los periodos de extensión. Cuando se empieza a romper el continente, se empieza a resquebrajar la corteza y se empiezan a emplazar rocas basálticas que forman estos diques. Entonces, vemos que hay un inicio de ruptura inicial cuando se empieza a separar el mar de Weddell, o sea, se empieza a separar la Antártida, y otra ruptura cuando se empieza a separar América de África.
y las islas están dando testimonio de esas dos rupturas. Y esto nos permite conocer un poco cómo es el problema de la rotación. Lo primero que todos los oceanógrafos de cualquier nacionalidad que estudiaron el Océano Atlántico Sur dicen que no hay ninguna evidencia de rotaciones dentro de la corteza oceánica. Si hubo rotaciones, tiene que ser antes de formar corteza oceánica. Y cualquiera de ustedes puede ver que aquí todas las líneas de norte a sur son paralelas entre sí y están marcando la separación de América, de África, y la separación, como se hizo a lo largo de un paralelo, son paralelas a la zona de fractura. Entonces, ¿cómo viene el problema de la rotación? Y básicamente hubo varios estudios, pero el más importante es el de Taylor y Shaw, que analizamos casualmente con Augusto Rapalini. ¿Qué dicen en este trabajo? Hay 3 zonas de muestreo. En la zona norte, cuando hacen la reconstrucción paleomagnética, sacan el magnetismo remanente a los diques y ven cómo eran los paleopolos, están indicando que hay que por lo menos una rotación de 116 grados. Teóricamente estaría en 120, pero dentro del error podría ser perfectamente explicable. Entonces, la parte norte, el área de muestreo norte, cumple con los requisitos y tiene 189 millones de años, más o menos 3. Cuando vamos a la parte central, esta zona de muestreo tiene problemas. Ellos, Taylor y Shaw, dicen, sí, hay problemas acá porque los resultados que obtienen no tienen nada que ver con la parte norte y son resultados anómalos. No podemos decir que esto es igual que esta. Hay 2 polos que podrían ser parecidos, pero hay un montón que no tienen una relación con ellos. Y la tercera parte, la parte más al sur, la parte de Cape Orford, dicen, bueno, evidentemente estos paleopolos no tienen nada que ver con estos, estas rocas tienen que ser de diferente edad. Eso lo dijeron en el año 89, pero los británicos con el Fair Play fueron, dataron esas rocas y encontraron que esas rocas tienen 190 millones de años más o menos 4. Quiere decir que rocas que van de 189 a 190 millones de años tienen diferentes paleopolos, diferentes cosas, y que están indicando que las islas no rotaron como un bloque único, sino que han rotado como bloques diferenciales. Entonces, esto nos permite descartar la alternativa que todas las islas rotaron como necesita la hipótesis de la rotación, y que lo que estamos viendo son rotaciones relativas entre diferentes bloques de las Islas Malvinas, que para nada sirven para lo que ellos necesitan. Entonces, aquí vemos entonces que las islas de la parte sur, acá queda Cape Orford, donde fue datado en 190, esta parte de aquí es del Jurásico inferior a medio, de 180 a 190, hubo una primera zona de extensión en el sur, y después cuando se abrió el Océano Atlántico Sur, tenemos la otra apertura. Y acá miremos un poquito el Golfo de San Jorge. En el Golfo de San Jorge hay cualquier cantidad de fracturas que tienen la misma orientación que las Islas Malvinas. No solamente en la cuenca del Golfo de San Jorge, sino también en Cañaná de Asfalto. Aquí en Cañaná de Asfalto ha sido datado con alta precisión, con uranio, con sistemas de alta resolución que permitieron ver que los diques de Cañaná de Asfalto tienen edad de 188,9 millones de años más o menos 0,1. Esta es una de las mejores dataciones que tenemos en la Patagonia. ¿Les recuerda algo esto? 188, 189, 190. Las mismas rocas que se rompieron aquí para formar esta zona de extensión cuando se abrió el mar de Weddell, están en las Islas Malvinas, están en la cuenca de San Julián, están en la zona del Riff del Tranquilo, están en la cuenca del Golfo de San Jorge y llegan al norte hasta la cuenca de Cañaná de Asfalto. Eso es fácilmente explicable teniendo las islas en su lugar. Al contrario, sería sorprendente que no tuvieran ese tipo de evidencias. Y la otra evidencia es que la cuenca se abrió norte-sur acá a los 134, y vemos cómo se abrió en 133 millones de años la primera corteza oceánica. Antes de los 133, 134, 136 millones de años, se rompió la cuenca Malvinas Norte, que está en esta posición de acá. Aquí estaría la cuenca Malvinas Norte, que sigue el tren de ruptura de la apertura del Atlántico Sur. O sea, los diques norte-sur y los diques este-oeste son perfectamente explicables, no son nada extraordinarios, no han rotado, estuvieron siempre en su lugar. Y como si no bastara con esto, están los estudios de Lovecchio y la gente de IPF del año 2019, que son muy, muy interesantes. Primero porque han estudiado las líneas sísmicas que aparecen en la cuenca de las Malvinas. Para ubicarse, aquí al este está la isla Gran Malvina, aquí tenemos Tierra del Fuego y Santa Cruz, o sea, la parte de la Patagonia, y han hecho un estudio muy concienzudo para ver el potencial de hidrocarburos que tenía la isla Gran Malvina. No solamente hicieron estudios sísmicos, sino también de los pozos que había en la zona, obtuvieron muestras de las rocas más antiguas afectadas por esos pozos y las dataron.
El Pozo Calamar 1 tiene una roca de 170, el Pozo Erizo tiene una roca que vamos a ver en pocos minutos de 215. Aquí están los datos isotópicos, los circones estudiados, las edades obtenidas y el testigo de la perforación donde fueron sacadas estas rocas volcánicas. Esto es en el Pozo Erizo. Aquí tenemos en el Pozo Calamar rocas, los circones, las rocas volcánicas de los testimonios y aquí los datos isotópicos. ¿Qué está indicando esto? Que aquí tenemos un sistema de rift. Un sistema de rift significa un sistema que se rompió, se ha roto y que fue llenado por sedimentos. Esto nos permite ver, por la edad que tenemos en la base y el techo del rift, que hubo una extensión activa entre 215 y 170 millones de años. Y esto es muy bad news para los gringos. ¿Por qué? Porque necesitan tener una compresión a los 188 y 170, que es el momento que llegan las Malvinas para acá. No hay ninguna posibilidad, no solamente por estas edades que indican que esto se estaba abriendo cuando esto estaba chocando, sino que lo que está por encima tampoco tiene evidencias de colisión alguna. O sea que la idea de la colisión de las Islas Malvinas contra la Patagonia, con estas evidencias, quedan absolutamente desechadas. Y envalentonados con los resultados que tuvimos aquí en las Islas Malvinas, uno de mis colegas, un colega brasileño, consiguió del ODP, un proyecto internacional de perforaciones, una perforación del Banco de Ewing, la única que había atravesado el basamento metamórfico. Muy interesante, la pidió el brasileño, porque si la pido yo, quizá a un argentino hubiera sido más difícil que no la den, pero al brasileño le dieron estas rocas. Hicimos una serie de dataciones muy precisas, un año plomo de las rocas metamórficas y unos granitos no deformados rosados que le incluían. Realmente hay que creer en la geología cuando uno ve esto, porque el basamento metamórfico va entre 1.000 y 1.100 millones de años. El basamento metamórfico de las Islas Malvinas va entre 1.000 y 1.100 millones de años. Es el basamento metamórfico, como ya había sido descrito por Carlos Cingonani, está incluido por un granito de 1.003 millones de años que no tiene ningún signo de deformación. Es decir, este granito se instruyó en rocas deformadas. El granito del Morris Ewing Bank es un granito rosado sin signo de deformación leucocrático que intruye estas rocas deformadas. 1.006 millones de años. Entre 1.003 más menos 16 y 1.006 más menos 18 estamos hablando de la misma cosa. Y esto no es solamente interés académico o científico. Esto nos permite demostrar que entre el Banco de Ewing y las Islas Malvinas existe basamento oceánico. Y esto no solamente por las dataciones que tenemos aquí del Banco de Ewing, sino también porque hay líneas sísmicas, actualmente tiene un embargo petrolero que no permite que se las muestre, pero que están mostrando están indicando de que hay un basamento continuo entre el Banco de Ewing y las Islas Malvinas y las Islas Malvinas con la Patagonia. Aquí hay una reconstrucción que hizo Renata Schmidt. ¿Qué hizo Renata Schmidt? Usando mapas gravimétricos donde vemos las Islas Malvinas, el Banco de Ewing y corteza continental acá y la corteza continental enfrente que pertenece al Banco de Agulhas. O sea que en un momento era todo una sola continuidad de rocas metamórficas que arrancaban las Islas Malvinas y llegaban hasta el Banco de las Agulhas. Lo que es muy interesante, miren esto. El Banco de las Agulhas queda actualmente acá, pero esto fue separado cuando se abrió aquí a América del Sur de África. Si miramos lo que ocurre acá, vamos a ver que hay rocas continentales que tienen 1.074 millones de años. Exactamente la misma edad que tenemos en el plató de las Malvinas. Si ponemos todo junto ahora esto, ¿qué vemos? 1.067 en las Malvinas, 1.045 en el Banco de Ewing, 1.074 en el Banco de Agulhas. Hay una continuidad, y aparentemente está indicando una foliación orogénica esto-oeste, que posiblemente es la que haya permitido que se forme el Malvinas Escarpment, una zona de debilidad previa de ese orógeno que permitió que se desplazara a lo largo de las fracturas principales. Y como dije anteriormente, esto no tiene solamente interés científico, tiene interés real porque la Convención de los Derechos del Mar de Naciones Unidas extiende a los estados ribereños sus mares territoriales mientras puedan demostrar que tienen un sustrato continental. Y hasta ahora lo veníamos demostrando en las Malvinas, lo demostramos con el Banco de Ewing, y queda todavía fuera de la zona de exclusión británica esta corteza continental que no sabemos la edad. Justo ya estábamos discutiendo con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines del 2019,
tratar de hacer un raspado, un dredging de esta zona de acá, para ver si podemos obtener muestras y demostrar de que la corteza continental no solamente llega al Banco de Ewing, sino llega a la corteza continental que está más allá todavía del Banco de Ewing. Esto, infelizmente, por la pandemia no se pudo realizar, pero ya llegando a las conclusiones, podría decir, geológicas, que no hay evidencia de una falla con 500 kilómetros de desplazamiento en el Jurásico. Los datos paleomagnéticos no están de acuerdo con la hipótesis de Eddy. Las Islas Malvinas no son africanos ni han chocado contra América del Sur, y que tenían razón los doctores Suero y Borrello, que sostenían que las islas eran parte integral de América del Sur. Y como pequeña conclusión de esta parte, me gustaría decir, las tapas de Nature no siempre se corresponden a hipótesis correctas, y que la geopolítica algunas veces avanza o interfiere con la ciencia. Sin embargo, quiero decirles que lo que ocurrió hace 180 millones de años puede llegar a ser importante. ¿Y por qué? Porque toda esta zona ha sido foco de gran inversión y exploración petrolera. Vemos, aquí tienen las Islas Malvinas, acá está la cuenca Malvinas Norte de la cual hemos hablado. En esta cuenca Malvinas Norte se han encontrado yacimientos de petróleo que son económicamente explotables, por lo menos con un valor normal del petróleo, al valor de 20, 30 dólares el barril, son absolutamente antieconómicas, estas y aún muchas otras. Se ha encontrado aquí en la cuenca oriental toda una serie de evidencias, especialmente en el bloque de Darwin, de manifestaciones de petróleo. O sea, esto nos hace acordar las conclusiones del informe Shackleton, que a principios de la década del 70 lo sometió al interés de los kelpers, y Shackleton era el hijo del famoso explorador Shackleton, que llegó al Polo Sur. Este geólogo Shackleton dijo: señores, las evidencias que tenemos ya en la década del 70 permiten pronosticar que el Atlántico Sur se puede convertir en un mar del norte, porque tiene características geológicas, estructurales, de roca madre y toda una serie de factores que podrían llevar a ser esta zona una zona de mucho interés petrolero. Ahí se puso el freno en todas las manifestaciones de amistad que tenían los británicos en Argentina. Eso ocurrió alrededor de 74-75, y a partir de ahí no quisieron negociar más con la Argentina. Aquí es la comunicación de la petrolera británica Premier Oil, que dice que prepara la explotación del yacimiento Sea Lion. Este queda al norte de las Malvinas, en esta zona que yo les indicaba acá, pero la mala jugada de la caída del precio del petróleo hace que por el momento no pueden hacerlo. Otro problema grande que tienen ellos es que, si ustedes ven dónde están ubicadas estas zonas, esta zona, el norte de las Malvinas, está casi al frente de Puerto Deseado o Puerto San Julián. En las Islas Malvinas no tienen un puerto de aguas profundas donde puedan hacer el abastecimiento para la explotación petrolera en este sector. Tienen que venir de la isla Ascensión, que está a 2.000 millas de distancia, y es absolutamente antieconómico hacer una operación a 2.000 millas sin tener un abastecimiento local tan sencillo y tan fácil como podría ser este sector de acá. Para terminar, también quiero comentarles que del sector argentino hubo una licitación abierta un par de años atrás, donde también hay muy buenas posibilidades de tener petróleo. Y esto abre un interrogante muy grande. En estos momentos donde todo el mundo está pensando que después de la pandemia van a venir las energías limpias, donde todo el mundo tiene conciencia de que haría lo imposible para trabajar con las energías limpias, nos queda un periodo de transición donde todavía va a ser muy importante el petróleo. Entonces yo miraría con nuevos ojos estas zonas de exploración petrolera, donde las grandes compañías como la Exxon, la Total, han demostrado interés, y diría que, como pasó con el territorio de los Andes, no regalaría fácilmente estos territorios sin tener conciencia de que las próximas décadas pueden ser muy importantes para el país. Aquellos que quieran conocer más de los que hablé hoy, está publicado en el año 2016 en el Journal of American Sciences, en Precambrian Research en el año 18, en el 19 el trabajo de Lovecchio en el Journal of American Sciences, y en el 20 en el Science Review from the End of the World hicimos la más actualizada compilación y revisión de la geología de las Islas Malvinas. Así que eso básicamente es lo que quería decir, así que muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias, Víctor. Fascinante presentación. Vamos a ver si
abrimos a las preguntas, a los comentarios. Los pueden hacer por chat o pueden pedir la palabra. Parece que están procesando toda la cantidad de información que vertió Víctor. Bueno, Víctor, yo te hago una pregunta. Respecto, digamos, todo el sector que va entre Malvinas y el Banco de Ewing, ¿no? Que ahora, digamos, está claramente, vos mostraste que es todo corteza continental. Es una corteza continental atenuada, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún cálculo de espesor de esa corteza para ver cuánta extensión ha tenido esa? Los cálculos de extensión varían de acuerdo a la corteza original que uno suma. Dependiendo de varias cortezas iniciales, habla de un 20-25% podría explicar la formación de esa cuenca. Algo que no dije que en esa cuenca de la Malvinas Oriental es que hay una subcuenca que se conoce como la cuenca de Fitzroy, que realmente es impresionante porque hasta ahora yo les mostré línea sísmica que aparece todo horizontal sin mucha deformación. La cuenca de Fitzroy, que está en la parte norte de la cuenca oriental, tiene una línea sísmica que muestra unos anticlinales y unas estructuras que no tienen nada que envidiarla a lo que nosotros tenemos en la cuenca neuquina, por ejemplo. Ahí tenemos roca madre, tenemos buenas estructuras, no son grandes profundidades y están muy aledañas, muy cercanas a las islas. O sea que todavía no se conocen esas líneas sísmicas porque tienen un embargo de las compañías petroleras, pero creo que en los próximos meses o los próximos años se van a dar a conocer y hay que estar alerta porque las mejores estructuras, las más simples y las potencialmente más interesantes aparecen en la cuenca de Fitzroy. Bueno, gracias, Víctor. Tenemos algunos comentarios. Gustavo Ramé, excelente, Víctor, felicitaciones por tan interesante charla. Marcelo Márquez, felicitaciones, maestro, interesante como siempre. Manda felicitaciones Noemí Saritsky, quiere felicitar al doctor Víctor Ramos por su excelente exposición, las fundamentaciones científicas de las explicaciones y la claridad de las explicaciones. También hay felicitación de Jorge Neira, excelente presentación, doctor Ramos, una maravilla, abrazo. Gracias, Víctor, dice Ernesto Bier. Lo mismo Fernando Pereira, gracias, Víctor. Siguen llegando las felicitaciones. Juan Pablo Lovecchio, que fue mencionado por Víctor varias veces en su charla. Muy linda charla, Víctor, felicitaciones. Así que llueven las felicitaciones. Víctor, lástima que no haya un inglés acá. Me gustaría redondear una idea en este caso. Adelante. Habíamos hablado al principio de lo que pasó con el territorio de los Andes. Y hoy día veo mucha gente desanimada que dice, no, ¿para qué pelear por eso? Que no, eso de los ingleses, ¿no? Como diciendo, no vale la pena, tenemos tantos problemas nosotros acá que, señores, tengamos presente que el territorio de los Andes, por los porteños, decían, ¿por qué no se lograron a Chile tener conflictos con Chile por el territorio de los Andes? Y hoy día es una de las riquezas de litio más grandes del mundo. O sea, no podemos regalar lo que es nuestro y todos tenemos que tomar conciencia, primero de conocerlo, porque si lo conocemos, vamos a dejar de ser inquilinos en nuestro territorio, como decía el gran maestro del doctor Camacho. Todo por mi parte, no sé si hay algo más, si no, encantado. No, sí, hay algunas preguntas. Pregunta de Faustina White. Si podrías explicar la existencia de coníferas fósiles en Malvinas. No conozco realmente qué hacen ahí. No habría gran dificultad porque hay depósitos continentales que, de acuerdo al doctor Suero, y ya de esta y otros que tiramos después del doctor Suero, hay toda una cuenca excelentemente documentada y perfilada por el doctor Ugarte, uno de los primeros profesores de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, que en sus perfiles describen una serie de floras que van de la zona de Ferrarote hacia el sur, particularmente, no sé si serán coníferas o no, pero hay flora neopaleozoica muy bien conocida en toda la Patagonia, que de acuerdo a los estudiosos continúa en las Islas Malvinas. Muy bien. Tenemos una pregunta de Florencia Milanese. ¿Cuán eficiente es la transmisión de este conocimiento a la política nacional, Víctor? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo es la transmisión? ¿Cuán eficiente es la transmisión de este conocimiento que vos volcaste a los ambientes de decisión política nacional, ¿no? He tratado por diferentes modos. En primer lugar,
Cuando empecé a hablar de esto, me invitaron del CARI. El CARI es el Centro Argentino de Relaciones Exteriores Internacionales, algo así. Es el club de los embajadores activos y no activos, o post-paz embajadores, que se reúnen en el CARI y discuten los grandes problemas de las relaciones exteriores que tiene la Argentina. Me han invitado una vez a hablar, está gran cantidad de embajadores presentes, les expliqué desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista histórico, la congruencia que había entre ambas cosas, les encantó la charla, me volvieron a invitar porque me pareció demasiado rápida para discutir un poco más acerca de la plataforma y el Banco de Ewing. Di una segunda charla sobre el Banco de Ewing, lo que significaba el Banco de Ewing para la extensión de la plataforma continental de Argentina. A esa segunda charla vino la secretaria del jefe de gabinete del gobierno del doctor Macri, del ingeniero Macri, y me dijo, mire, estamos muy interesados en lo que usted ha contado, nos gustaría que usted viniese a contarnos directamente a la jefatura de gabinete. Digo, mire, a su entera disposición, cuando ustedes quieran voy y se los cuento. Después cayó todas las crisis económicas posibles encima. Después de las crisis dijo, bueno, ahora voy a hablar con la gente que está en el departamento de Malvinas, apareció la cuarentena y todavía no tengo una oreja grande que me escuche para contarle un montón de cosas que creo que son importantes. Gracias, Víctor. Hay una pregunta de Miguel Palma. Si hay evidencia de edades devónicas en Cabo Blanco. Estamos en eso. También hay que echarle la culpa a la pandemia, porque si bien Darwin dijo que era correlacionable con el devónico, otros dicen que no son correlacionables. Fuimos con Maxine Power y una colaboración de geólogos de la Universidad de la Patagonia al Cabo Blanco, hicimos un excelente muestreo de Cabo Blanco, mandamos las muestras a Europreto, ya hace más de un año y pico de esto, y siempre estamos preguntando cómo andan esas muestras. Justo mi amigo Faride, pocos días antes de la cuarentena, me dice, Víctor, ya están en el espectrómetro, en cualquier momento tenemos resultados. Y pasó una semana, pasaron 2, y no teníamos resultados. Le digo, Faride, ¿qué pasa con las muestras? Y me dice, Víctor, nos agarró la cuarentena. O sea que el espectrómetro de Europreto no está funcionando, y me prometió que tan pronto empiece a funcionar, tiene ya una gran cantidad de circones de Cabo Blanco que espero que puedan confirmar o no esa hipótesis. Aprovecho para saludar a Miguel Palma, que hace años que no lo veo. Es un gran precursor de la coalición del continente austral en contra de África, del resto del Gondwana. Así un abrazo muy grande, Miguel. Comentario de Roberto Williams, que da muchas gracias. Aníbal Gatone también, muchas gracias, Víctor, aprendí mucho. Y una pregunta de María Bellioni. Dice, ¿podría ampliar el comentario de que a veces la geología contraría a la ciencia? Repetímela porque es difícil esa. Dice así, ¿podría ampliar el comentario de que a veces la geología contraría a la ciencia? No, la geología nunca contradice a la ciencia. Lo que digo es que los datos geológicos, cuando son mal usados, desvirtúan a la ciencia. Insisto que el trabajo ese del año 87, que fue tapa de Nature, les garantizo que si hubiera sido hecho por mi querido amigo Rapalini y lo hubiera presentado en Nature, hubiera salido con un avioncito volando. O sea que no tienen... Otro detalle más que me olvidé de contarles. En el año 94, cuando apareció el primer trabajo de Marshall en Tectonics, me mandó Kelvin Burke a mí como revisor del trabajo. Y como se metía mucho con el paleomagnetismo y la geología, la parte geológica la analicé yo, y lo invité al ingeniero Valencio, que junto con el doctor Vilas participaron en ese review. Le había solicitado primero autorización a Kelvin Burke, que si podía ampliarla. Digo, por favor, su criterio no queda confidencial, pero ustedes pueden hacerlo. El ingeniero Valencio escribió como 3 páginas acerca de las inconsistencias que tenía el trabajo paleomagnético para afirmar lo que afirmaban. Faltaban controles de todo tipo en ese trabajo paleomagnético. Mandé como 5 o 6 páginas de análisis geológico, más otras tantas de análisis del paleomagnetismo a Kelvin Burke. Kelvin Burke le vio, dijo, Víctor, creo que aquí hay un poco de hard feeling, dice. Porque realmente le dimos como en la guerra al tipo este. Kelvin Burke, el editor de Tectonics en ese momento, era un británico, dijo que había hard feeling,
y dejó pasar todo, no le dio ni 5 de bolilla a lo que pusimos Valencia y yo. Así que muchas veces en la ciencia la geopolítica se mete, porque yo le garantizo que lo que dijo el ingeniero Valencia era absolutamente correcto. Era compelling evidence, como dicen los gringos, de que eso no era así. Pero sin embargo pasó. Acá hay otra pregunta, Víctor, si todavía querés responder algunas más. Cuando estés cansado y ya digas suficiente, cortamos. Faustina White pregunta, ¿hay relación geológica entre Malvinas y el Banco Burwood? Sí, son dos áreas geológicas distintas, están relacionadas. O sea, lo que ocurre es que el Banco de Burwood, se conoce muy bien eso, hay muchas líneas sísmicas que así lo demuestran, es un banco que ha sido, digamos, tiene una divergencia hacia el norte, y hay toda una faja de deformación muy intensa en ese banco, y que esa faja de deformación muy intensa, en los últimos 30 millones de años, ha sido sometida a una intensa transcurrencia. Está longeado, está fragmentado a través de la transcurrencia. Yo he visto numerosas líneas de esa zona, son muy difíciles de interpretar, porque hay una conjunción de tectónica compresiva, a la cual se suma una tectónica transcurrencia. Pero sin embargo, con las líneas sísmicas actuales, de la última generación, se pueden obtener muy buenas trampas estructurales, y esa zona tiene una ventaja muy grande, está muy cerca del continente y tiene numerosas evidencias de oil show en las aguas aledañas. Y eso, como dicen los petroleros, por un lado es buena evidencia porque indica que se generó petróleo, por otro es mala evidencia porque indica que el petróleo se rompió y se fue a otro lado. Pero independientemente de eso, hay evidencias que hubo petróleo, hay evidencias, hay estructuras muy buenas, y no sé si la Total, alguna de esas compañías, ha hecho alguna perforación en esa zona, pero es una zona de mucho interés. Bueno, hay una pregunta de Juan Augusto Rattenbach. Si está calculado aproximadamente cuánto sería el costo mínimo de extracción de petróleo en Malvinas, en algunas de sus cuencas, por lo menos. Infelizmente, no conozco el dato. Tengo plena certeza de que todos los que pusieron propuestas para esas zonas de la cuenca de las Malvinas han estudiado cuál es el corte, el límite económico, para que sea algo explotable. Depende mucho de la cantidad, la calidad, la distancia del centro de abastecimiento, etcétera, etcétera. Pero no me extrañaría que llegue a oscilar alrededor de los $100 para que sea económicamente explotable. Pero es un número sin hecho, no hay detrás un razonamiento objetivo para llegar a ese número de 100. Hace años estuvo a $100 el petróleo, quizá más adelante puede volver a estar. Bueno, tenés también felicitaciones de Sebastián Galeazzi, excelente charla, muchas gracias. De Mónica Escayola, excelente, Víctor. De Mariana Copolecchia, conocés a todas estas personas, Víctor. Gracias, como siempre, clarísimo y necesario. Y también de Anabela Tarino, muchas gracias. Y vamos a cerrar con una última pregunta, Víctor, de Andrea Emilce Errasti, sobre el libro recomendado de Cohen y Rodríguez. Pregunta ella si es para un lector no especialista. Bueno, primero, un gran abrazo a Sebastián Galeazzi, porque muchas de las cosas que aprendí en las Malvinas las aprendí de su tesis, una excelente tesis sobre la cuenca Malvinas sensu estricto, y fueron los primeros trabajos que integró la evolución secuencial de las diferentes unidades. Muy bueno tu trabajo, Galeazzi. Segundo, ese libro es para todo público, o sea, porque es básicamente un libro de historia y jurisprudencia, no se mete con la geología, así que no se asusten, y está hecho en un lenguaje muy sencillo. Ese libro viene con otro libro, que son la contraparte. Ese libro fue escrito porque en el año 2008 presentaron en la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas un libro, dice el libro diría un folleto, donde decía cómo Argentina engaña a la Comisión, a las Naciones Unidas y a la Comisión de Descolonización. Escrito por un periodista y un aficionado, malvinenses, que no tienen ninguna base, diría yo, técnica, científica para escribir ese libro. Son todas las burradas que dijeran que este doctor Marcelo Cohen dijo, no, tenemos que hacer algo con esto, no podemos quedarnos callados. Y lo que decía en su presentación, digo, aparte del libro, googleé en Marcelo Cohen y el libro hay una presentación oral donde ellos dicen, ¿por qué escribimos ese libro? Porque cuando vimos ese folleto, era una serie de burradas que decían ahí. Pero esa serie de burradas fueron tan repetidas por la prensa, una y otra vez, que ya aparecieron en los papeles oficiales de las Naciones Unidas.
por parte de los británicos. O sea que, aunque sean burradas, hay que desmentirlas, hay que establecer de que eso es equivocado por tal cosa, eso no tiene ningún sentido por tal otra. Y ese libro se dedica en 150 páginas a demostrar todo lo que decía ese folleto, es una sarta de mentiras y mentiras, diría yo. Como decía Maquiavelo, miente, miente que algo queda. Ellos querían cortar esa serie de mentiras con un libro serio, responsable, donde estén las bases fundamentadas de lo que son los derechos argentinos en las Islas Malvinas. Bueno, hay nuevas felicitaciones y creo que cerramos acá, Víctor. Hay una última pregunta, no sé si la querés contestar. Adelante. De Matías Barrio Nuevo. Muy buena la charla. Supongo que en el informe de ampliación de la plataforma del COPLA esta info geológica está plasmada. ¿Qué recepción tuvo en la comunidad internacional? Pregunta. Hay un problema serio acá, porque esto, yo participé en muchas reuniones de la COPLA, he participado activamente en todo lo que hace a la COPLA, pero solamente permiten tener una ¿cómo se dice? Una diagnosis, una respuesta, cuando las áreas no están en disputa. Quiere decir que hemos tenido la aprobación en la COPLA de todo lo que presentamos al norte de la zona de exclusión. De la zona de disputa no se ha expedido la COPLA, y lo que sí es muy interesante que al sur de la zona de la COPLA, o sea, la zona de exclusión, hay un sector que va desde las Islas Barneveld hacia el círculo polar antártico, hasta los 60 grados de latitud. Hay un triángulo que está al este del límite que hemos acordado con Chile, que está en medio del Atlántico, que entra las evidencias dentro del círculo antártico, que Argentina tiene reconocido por Naciones Unidas como territorio de ellos. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque sería el único territorio que entra dentro del círculo polar de 60 grados y da derechos directos, digamos, a la Argentina, a su proyección hacia la zona antártica. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Excelente y fabulosa presentación, y muchísimas gracias a todos los que han participado. Les paso entonces a los organizadores que van a hacer el cierre de esta conferencia. Bueno, agradezco a la Academia Joven por haber invitado y muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, muchísimas gracias. Queremos nuevamente, por supuesto, agradecer enormemente al doctor Víctor Ramos y al doctor Augusto Rapalini por esta excelente charla que nos dieron hoy. Y para contarles a toda la audiencia y seguir invitando para que participen de las siguientes ediciones, les voy a compartir las próximas ediciones de nuestra convocatoria. Y tenemos programados para los siguientes encuentros de la Academia Joven la entrevista con la doctora Ana Franchi, la entrevista con el doctor Gabriel Rabinovich, con la conferencia de la doctora Carolina Vera, una entrevista al doctor Diego Golombek, una conferencia del doctor Arnau Casanovas, y también para septiembre tenemos la conferencia del doctor Alberto Korenblit. Así que le agradecemos mucho a todos los que participaron, tanto por Zoom y por YouTube, y los seguimos esperando en las siguientes convocatorias. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre.